¿Qué tal, chicos? Buenas tardes para todos. Nos encontramos esta tarde de jueves ya para enfocarnos en la unidad número 5 del programa. En esta oportunidad vamos a trabajar el periodo que va desde el año 1955 al año 1966 en Argentina. Antes de comenzar con la clase prevista para el día de hoy, darles algunos anuncios importantes para aquellas personas que han logrado aprobar el parcial, el segundo parcial. Quedaría seguramente una instancia de trabajo práctico que voy a instrumentar en el marco de la semana próxima, en función también de las últimas clases que ya vamos a ir desarrollando. Recuerden que a finales de este mes ya cerramos con la asignatura. Por otro lado, aquellas personas que les fue mal en el parcial, la instancia recuperatoria va a ser este sábado bajo la misma modalidad. En el caso de 2 alumnos que estuvieron participando con un convenio, creo, con la Universidad Nacional, ellos van a tener una instancia diferenciada por esta situación que les planteo de colaboración y de trabajo con la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, en líneas generales vamos a comenzar. No sé si alguien del otro lado quiere hacer alguna pregunta. Hola, profe, recién me logro conectar. Hola, Juan Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. Voy a estar hasta las 2:30, 2:00 Bueno, conectado. no hay problema. No hay problema. Aquellos que puedan permanecer, háganlo. Aquellos que se tengan que desconectar, bueno, también no hay problema. La clase va a quedar grabada para las personas que no han podido asistir. Perfecto. Tengo bien en claro que hay muchos que están con problemas horarios debido a que tienen cursados presenciales y se complica también con la virtualidad porque muchos se tienen que desplazar hasta la casa. O sea, es una situación compleja y de Sí, este sí, lado lo entiendo. ahora por eso nos exigen ir Sí, presencial, así que... de este lado lo entiendo perfectamente, así que bueno, Profe, dijo algo anteriormente que no... no, sencillamente recordarles que aquellos que ya tienen las dos instancias aprobadas, el primer y segundo parcial, lo único que quedaría sería un trabajo práctico, de instancia práctica, que seguramente se va a instrumentar en el marco de la semana que viene a la otra, que yo ahí les voy a dejar las consignas para que puedan hacer el trabajo y ya nos estamos enfocando prácticamente en las últimas 3 clases que va a tener la materia de acá a fin de mes, porque ya a fin de mes estamos cerrando el cuatrimestre. Así que nos quedaría muy poco para aquellos que ya vienen bien con los parciales, un solo trabajo más. Yo les tengo que dar también el resultado del primero que me presentaron los grupos, y ya con eso estaría terminado, cerrada la materia. En el caso de aquellos alumnos que les fue mal y que tengan que recuperar el segundo parcial, la recuperación del mismo va a ser este sábado, sábado 9, bajo la misma modalidad que tuvieron en el segundo parcial. ¿Va a ser individual el trabajo práctico? No, por ahí la idea es hacer un trabajo grupal, un Bueno, trabajo que lo pueden hacer de 2 personas, ¿sí? Este, pero bueno, estoy también viendo si lo puedo instrumentar porque estoy con los tiempos sumamente acotados. Recuerden que a final de este mes cerramos las clases, son grupos muy numerosos, y bueno, estoy viendo cómo voy de alguna manera programando con los tiempos y con las posibilidades, ¿sí? De aquel más seguramente nosotros vamos a tener un viernes más de clase y después un jueves más, ¿sí? Así que entre ese marco voy a ir trabajando, pero cualquier cosa que decida les voy a ir informando en noticias. Bueno, voy a la presentación ya de las filminas para empezar a desarrollar la clase de hoy. Como siempre les digo, por favor avísenme si lo que estoy presentando se está viendo en pantalla. Si alguien que me habilite el sí, se micrófono. ve perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, Sí, profesor. vamos a comenzar. Nosotros ya en esta instancia empezamos a transitar la unidad número 5,
que tiene que ver con lo que se denominó el nuevo paradigma de crecimiento industrial y crisis permanente, ¿sí? El parámetro de tiempo sobre el cual trabajamos es del año 1955 al año 1976. Voy pasando. Vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? Sobre todo me interesaría analizar los tres grandes paradigmas que hemos estado trabajando a lo largo de estas últimas semanas. El primer gran paradigma, sin lugar a dudas, tiene que ver con el modelo agroexportador, un modelo de crecimiento económico pensado para la exportación de materias primas hacia las naciones industrializadas, fundamentalmente carnes y cereales. El segundo modelo, que es el modelo que se implementa a partir de los años 30 y que, antes de los años 30, me animaría a decir, tiene una consecución posterior al desarrollo de la Primera Guerra Mundial durante los años 20, y tiene su consecución durante los años 30, que es el modelo que se denominó ISI, industrialización por sustitución de importaciones, que le brindó a la Argentina en ese marco espacio-temporal del 20 hasta bien entrada la década del 30, una tímida industrialización. Y por último tenemos el modelo del peronismo, ¿sí? Un modelo de carácter industrialista con una fuerte intervención estatal. Allí nosotros hemos observado la aplicabilidad de las políticas keynesianas a partir de la consolidación, irrupción, por decirlo de esta manera, de los llamados planes quinquenales. Este modelo también presentaba una falla o una debilidad económica. Si bien el desarrollo se expande, pero hay momentos de crisis en donde podemos establecer algunos años de esta cuestión de crisis económica que está encuadrada aproximadamente entre el 49 y el 52. Hay un proceso de recuperación de la economía que va del 52 al 55 en coincidencia con la caída de Perón. Obviamente la caída de Perón responde a tres sectores corporativos que en un primer momento, en un primer gobierno lo habían apoyado, pero ya en esta segunda instancia o en este segundo gobierno le quitan ese apoyo. Estoy hablando fundamentalmente del sindicalismo, de la iglesia y del ejército, ¿sí? Estos dos últimos, iglesia y ejército, dejarán de apoyarlo. En el marco económico del peronismo o del llamado también primer peronismo, vamos a ver que falla el proceso de industrialización. Sobre todo, vemos puntualmente que en el primer periodo, en el primer gobierno de Perón, hablo del 46 al 51, se desarrolla un primer plan quinquenal que está más orientado a, podemos decir, mejorar, se puede decir, el mercado interno, movilizarlo a partir de la generación de trabajo, a partir del desarrollo de la industria liviana, con la aplicabilidad de políticas que son fuertemente keynesianas. Por ejemplo, una política que implementa Perón durante su primer gobierno es el aumento salarial. Aumentarle el salario a los trabajadores, ¿sí? 10 veces más de lo que cobraban normalmente. Un plan vastísimo de desarrollo de obra pública a partir de esta idea de generar infraestructura de diferentes características. Hablo de carreteras, hablo de hospitales, hablo de viviendas, escuelas, que permitirían de alguna manera un empleo en muchos casos asociado. El segundo plan quinquenal es un plan más, podríamos decir, de ajuste y de equilibrio fiscal, en donde obviamente los condicionantes a nivel internacional le van a pegar muy fuerte a nuestro país. Cuando yo hablo de condicionantes a nivel internacional, estoy haciendo referencia a la aplicabilidad por parte de los Estados Unidos del llamado Plan Marshall, un plan que Norteamérica llevó adelante en Europa para ayudar a la reconstrucción, ¿sí?, de aquellas naciones que habían quedado devastadas por la Segunda Guerra Mundial.
Un plan, llamémosle, que benefició a estas naciones porque les daba un margen más que interesante para que pudieran devolver el dinero solicitado, pero más allá de dinero también se les dio asistencia técnica necesaria para iniciar el proceso de reconstrucción. Por otro lado, también las naciones que recibían esta asistencia norteamericana y que adherían al Plan Marshall, en cierta manera estaban comprometidos a comprar todo lo que necesitaran a Estados Unidos. Por consiguiente, las exportaciones argentinas de materia prima caen sustancialmente. Por eso Juan Domingo Perón, durante su segundo gobierno, tiene como que reorientar la política económica a partir de ver de qué manera puede generar dinero para dar cumplimiento a los compromisos contraídos. Y bueno, y una de las formas que llevó adelante fue a partir de traer capitales extranjeros que se instalaran en nuestro territorio. Fundamentalmente hablo de industrias vinculadas al sector automotriz, muchas de ellas se van a instalar en la provincia de Córdoba, ¿sí? Y también los llamados contratos petroleros. Esto en líneas así muy generales. Lo que el peronismo o aquellos sectores que habían apoyado a Perón, más de índole popular, le critican, es que Perón en su segundo gobierno traiciona uno de los postulados sobre los cuales el peronismo se va a sentar. Recuerdo a todos ustedes que en la clase pasada yo les había comentado que el peronismo se sentó sobre 3 pilares: justicia social, independencia económica y soberanía política. Bueno, se le critica a Perón que la base de lo que es la soberanía económica, ¿sí? La independencia, perdón, económica, es traicionada. Es traicionada en el hecho de traer capitales extranjeros a nuestro país y sobre todo en algo muy controversial, muy discutido por amplios sectores, que fue los contratos petroleros que Perón va a establecer sobre todo con empresas norteamericanas, como el caso de la Standard Oil. Vamos avanzando. Este periodo también marca, yo diría, cuestiones muy interesantes para trabajar a partir de lo internacional, ¿sí? Hay algunas cuestiones importantes para ver que tienen relación con lo que el mundo conoció ya a finales del 50 con el nombre de la Guerra Fría. La Guerra Fría, a ver, es como una etapa que va a durar desde finales de la década del 50 hasta finales de la década del 80 del siglo XX, ¿sí? Digo finales de la guerra de la década del 80 porque a partir del año 90, 91, empieza un proceso de apertura del bloque soviético hacia el occidentalismo, a partir obviamente de la acción de algunos ministros soviéticos que van a ser muy importantes para que esto se lleve adelante. Hablo fundamentalmente de Mikhail Gorbachev, Nikita Khrushchev, que iniciaron ese proceso de apertura que también originaría el desmembramiento de la Unión Soviética en algunas otras naciones que reclamarían su independencia y también la desaparición de la misma. Hoy nosotros no hablamos de la Unión Soviética, sino que hablamos de Rusia y de aquellas naciones que han surgido a partir de la década del 90. Un ejemplo de ella es, por ejemplo, Georgia, Bosnia, Herzegovina y algunas otras que se desprendieron de la antigua Unión Soviética. Bueno, en líneas generales, la Guerra Fría marca a partir ya de finales de la década del 50 una etapa de estabilidad. No va a haber conflictos importantes entre los Estados Unidos versus la Unión Soviética. Y algo que quiero aclarar: nunca la Unión Soviética y los Estados Unidos se enfrentaron directamente de manera militar. O sea, nunca el ejército norteamericano enfrentó de forma directa al ejército ruso, sino que lo van a hacer a partir de apoyar a diferentes, podemos decir, naciones en conflictos bélicos localizados en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, un ejemplo de lo que yo les estoy comentando es la guerra de Vietnam, donde hay una fuerte intervención yanqui, ¿sí? Bueno, y se le critica esta intervención a los Estados Unidos. Seguramente muchos de los que me están escuchando del otro lado han visto la película Forrest Gump.
¿sí? En donde también ahí se marca esta cuestión de la guerra de Vietnam, un tiempo también signado por grandes movimientos juveniles de protesta, por ejemplo, y que también llevan a un cambio en las estructuras sociales de ese momento. Hablo fundamentalmente del movimiento hippie. Hay una transformación del bloque soviético a partir ya del año 1953 con la muerte de Stalin. ¿Sí? Stalin era el líder de la Unión Soviética, un líder más de carácter, podemos decir, dictatorial, que había llevado adelante una política interna y externa, podemos decir, muy dura. Eh, la muerte de Stalin va a generar una oposición y un conflicto generalizado con aquellos territorios anexados por la Unión Soviética. Tal es el caso, por ejemplo, de Polonia, de Checoslovaquia, sobre todo también esta oposición y conflicto se va a dar en la zona balcánica, ¿sí? En lo que hoy conocemos con el nombre de Europa del Este. Comienza de esta manera, a partir ya de la muerte de Stalin, un periodo de transición de la Unión Soviética. Hay una revisión de las políticas dictatoriales y hay una especie de, podríamos decir, tímida flexibilización de su política. La situación internacional es de convivencia pacífica con los Estados Unidos. Por eso les digo que es una etapa de relativa estabilidad. Importante de acá, de este tiempo, de los 50, ¿sí? Es el tema de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana trae como consecuencia la creación de la llamada Alianza para el Progreso. ¿Por qué es importante la Revolución Cubana en este marco? Porque se produce la instauración del régimen socialista en Cuba, fundamentalmente. Es importante para la Argentina porque se da en el marco de Latinoamérica. Y acá hay un peligro que subyace, que es el tema de que el comunismo en un primer momento se lo veía lejos, pero ya con la Revolución Cubana el comunismo ha entrado a Latinoamérica, comienza a estar más visible, ¿sí? Y esta visibilidad lo vuelve muy peligroso, según algunos militares en Argentina. América Latina en este tiempo, salvo Cuba, obviamente va a estar alineado con los Estados Unidos. Esa alineación va a ser de carácter unilateral. Haciendo una breve contextualización histórica de Cuba, podemos decir que la isla de Cuba perteneció a España hasta prácticamente fines del siglo XIX, estoy hablando de 1898. Tengan presente que los periodos de independencia, sobre todo en el marco de Latinoamérica, se habían extendido no más allá de 1820, 1824. Solamente para recordar, en el caso de Argentina, la independencia se logró en 1816. Esta independencia que logra Cuba en 1898 va a ser gracias a la intervención de los Estados Unidos, que le va a permitir a Cuba ganar la independencia. Hay una participación yanqui a favor de los cubanos y una participación, podemos decir, militar. Hay una doctrina de Estados Unidos que en ese tiempo intenta como generar áreas de influencia natural, sobre todo en lo que es el espacio de Centroamérica. Intervienen en la guerra y bueno, los norteamericanos llevan a que los patriotas cubanos triunfen en la misma. La independencia de Cuba de España va a generar una fuerte dependencia de los Estados Unidos, una dependencia que la podríamos catalogar en dos líneas, dependencia económica y dependencia política. La dependencia económica tiene que ver con la producción de una de sus principales cosechas, o podríamos decir uno de sus principales monocultivos, que es el azúcar. Y en la política tiene que ver fundamentalmente con la Constitución. La Constitución cubana si permite a Estados Unidos, o le da la pauta a Estados Unidos de poder intervenir políticamente, intervenir políticamente en el sentido de que los gobiernos que de ahí en más se nombraran fueran convenientes y también a la política norteamericana. Por eso les digo que es un tiempo histórico, sobre todo en Cuba, sumamente ambiguo.
Cuba, en cierta manera, no va a tener, más allá de que se independiza, no tiene soberanía política sobre su territorio, ¿sí? Dependía de los Estados Unidos y estaba amenazado por esta nación de manera constante con el peligro de una intervención. Hay en Cuba diferentes periodos, podemos decir, de gobierno. La gran mayoría de estos gobiernos son de carácter autoritario. El último gobierno importante de Cuba fue el gobierno de Fulgencio Batista. Acá con este gobierno de Batista vamos a ver una gran intervención yanqui, sobre todo en el sentido que yo recién les explicaba de su situación económica, una situación económica de gran dependencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cuba fundamentalmente va a depender de Norteamérica, sobre todo para la provisión de ciertos insumos y para la venta también de su producción. Hablo del azúcar, hablo del café. Entonces, durante este tiempo, Cuba, está mal lo que voy a decir, pero es como si fuera una extensión de Norteamérica, ¿sí? Un puerto que los norteamericanos tienen en el marco de lo que sería el Caribe, ¿sí? En el contexto dictatorial se pueden ya a partir de este momento como distinguir diferentes focos de rebelión que con el paso del tiempo van a generar lo que nosotros conocemos con el nombre de la revolución cubana, ¿sí? La revolución cubana, que se origina ya por el 1959, en realidad empieza antes. Empieza a partir de ciertas rebeliones que se van a dar en las universidades cubanas, con movimientos estudiantiles y que rechazan la política de Batista. Fundamentalmente, acá podemos ver la aparición de una figura que va a ser sumamente importante en la revolución cubana, que es la figura de Fidel Castro, que se va a convertir como en el líder de esta revolución. La manera en la cual estos grupos de jóvenes o estos movimientos van a enfrentar al gobierno va a ser a partir de la lógica de guerrillas. La lógica de guerrillas marca una guerra, podemos decir, no organizada en un solo frente, o sea, una guerra generalizada que no es en un solo frente, sino que se da como en diferentes focos. Y que se van a disputar fundamentalmente el dominio del territorio cubano. Hay en este tiempo una gran serie de levantamientos que son casi todos ellos desorganizados. Muchas de estos grupos insurgentes se van a imponer a las fuerzas de Batista y van a marchar hacia La Habana. El resultado va a ser la instauración de un gobierno socialista alineado con la Unión Soviética. Es importante acá destacar en esta generalísima exposición que hago acerca de la Revolución Cubana el posicionamiento de Fidel Castro, ¿sí? Primero que todo, su posicionamiento tiene una mirada más liberal, pero luego va a ser un giro hacia el socialismo, si lo tenemos que ver en el contexto internacional. Se convierte esto en una forma de oposición política a los Estados Unidos, ya que Cuba va a tomar partido con el bando opositor a Norteamérica, que es la Unión Soviética. A nivel mundial, bueno, surge el surgimiento de otro régimen socialista, pero ya un régimen socialista, podemos decir, en América, ¿sí? En la isla de Cuba. Un régimen socialista que no es producido ni por conquista ni por intervención directa de la Unión Soviética, ¿sí? En América Latina, ya a partir de este momento, hay una opción política diferente a la opción liberal. Esto tiene que ver, obviamente, con el socialismo. Y va a ser un tiempo también en donde se van a generar determinados acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos acuerdos van a intentar mantener la paz. En la Argentina, de ese tiempo, vamos a ver que tuvo un fuerte impacto el peligro rojo. El peligro rojo es la irrupción del socialismo en nuestro territorio, ¿sí? Ese peligro rojo se hace mucho más visible a partir de la reacción que va a tener Estados Unidos, una reacción que busca intervenir cada vez más en Latinoamérica. Cuando yo hablo de Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, a excepción de Cuba, para que el germen del socialismo no se extendiera por los territorios, ¿sí? De ahí va a surgir
un programa que va a llevar adelante Estados Unidos, que va a ser conocido con el nombre de Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso es, así en palabras muy sencillas, ayuda económica a Latinoamérica para promover una situación de bienestar que no propiciara y condujera al comunismo. Promover que económicamente estos países estuvieran bien, alejaba en cierta manera el peligro de que cayeran en el comunismo. Por otro lado, es muy importante para la Alianza del Progreso que quiere implementar Estados Unidos la formación de los militares latinoamericanos, bajo lo que en ese momento se conoció con el nombre de Doctrina de Seguridad Nacional. Una doctrina que va a promover que Estados Unidos lleve adelante un proceso de formación militar de militares latinoamericanos, ¿sí? Es una, a ver, la lógica que se implementa es una lógica de carácter anticomunista. Muchos de los militares argentinos de esa época van a recibir instrucción y capacitación para luchar contra el comunismo soviético en lugares como, por ejemplo, West Point, en Estados Unidos, una de las academias de mayor prestigio a nivel internacional. Entonces, ya ahí nos estamos enfocando en el marco político de la Argentina del 55 al 56, que es una etapa de gran inestabilidad política. Hay muchos autores que dicen que este periodo de inestabilidad se circunscribe tanto a lo político como a lo económico, y comienza y termina con un golpe de Estado. Es un periodo que los autores también han denominado de democracia tutelar o de crisis de la democracia. Hay otros que hablan de democracia cercada. ¿Por qué? Porque los gobiernos democráticos del periodo no van a ser totalmente democráticos, ¿sí? Sino que son semidemocráticos, y van a estar amenazados permanentemente por el fantasma del golpe de Estado. Hay en este tiempo, del 55 al 66, una alternancia de gobiernos semidemocráticos con gobiernos militares o dictatoriales. Los lineamientos generales de la época, ¿sí? Por un lado, vamos a tener un peronismo que está proscripto. Proscripto quiere decir que está prohibido, el peronismo no puede participar de los actos eleccionarios. El partido ha sido disuelto y su líder, Perón, se encuentra en el exilio. Por otro lado, la Unión Cívica, dividida internamente en dos facciones, la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, y la UCRP, Unión Cívica Radical del Pueblo, se disputan, se puede decir, la dominancia del radicalismo a nivel país. La Unión Cívica Radical del Pueblo va a estar liderada por Alfredo Balbín, y la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, por el doctor Ilía. El radicalismo, sobre todo, va a cobrar fuerza después de la llamada Revolución Libertadora y obviamente con la proscripción del peronismo. Hay muchos radicales, por ejemplo el caso de Ilía, que sostienen que el peronismo debe ser extirpado de la realidad política argentina, y que está bien que Perón se quede en el exilio y que no hay que negociar con este. El peronismo en este tiempo como fuerza electoral va a ser eliminado y, como yo les decía, no hay una posible negociación. Hay una actitud, sobre todo de los sectores políticos de ese momento, de carácter colaboracionista, ¿sí? La UCRI intransigente va a apoyar la candidatura de Arturo Frondizi a la presidencia. Arturo Frondizi se va a oponer a los gobiernos dictatoriales. Podemos decir que él pertenece a una rama de carácter más institucional dentro del radicalismo. Vuelvo a repetir, una rama más institucional dentro del radicalismo. Frondizi rescata que el peronismo tuvo algunas cosas buenas. Por ejemplo, dentro de esas cosas buenas destaca el proceso de industrialización. No se lo puede sacar, él dice, de la realidad política argentina. Al contrario, hay que integrarlo, ¿sí? Por otro lado, también vamos a encontrar las Fuerzas Armadas
tutelando en este momento y protegiendo a la democracia. Cuidan a los presidentes, vigilan si están o no en cercanías con el comunismo, no quieren darle poder al peronismo y por esto en líneas generales se producen golpes de Estado. Se van a dividir las Fuerzas Armadas en distintos grupos a lo largo de toda la etapa. En dos sectores podríamos definirlo, un sector más de carácter profesional, ¿sí? En donde las Fuerzas Armadas están al margen de la política, y un sector más duro, que considera que las Fuerzas Armadas son dispositivos de poder, podemos decir, son dispositivos de poder político de la nación y tienen la obligación de intervenir en la política, inclusive en el gobierno. Por otro lado, vamos a tener la CGT, el único apoyo que va a tener el peronismo en este momento y que se va a mantener a lo largo de toda la etapa, a pesar de que el peronismo se va a encontrar proscripto. Bueno, adopta la CGT diferentes posturas ante los gobiernos dictatoriales y semi-democráticos. Las actitudes se pueden resumir en estos puntos que yo ahí les he colocado. Una actitud colaboracionista, una actitud que lleva a negociar ciertos beneficios con el movimiento obrero y también el surgimiento de un sector más combativo, ¿sí? que va a plantearle al gobierno huelgas y diferentes tipos de trabas. Avanzamos un poquito más. La Revolución Libertadora, ¿sí? Se produce el 16 de septiembre del 55, llevando a la presidencia a un militar que era el general Lonardi el 23 de septiembre al 13 de noviembre del 55. Lo que están viendo ahí la filmina dirán, bueno, ¿por qué un espacio de tiempo tan acotado? Porque en realidad Lonardi va a ser un presidente de facto que no consideró necesaria la extirpación, por llamarlo así, del peronismo. Lonardi va a seguir con muchas conquistas sociales que Perón había logrado en su gestión de gobierno, sobre todo vinculadas a los derechos de la llamada segunda generación, ¿sí? Que son más de derechos de carácter social. Es como, a ver, para que me entiendan del otro lado, es como seguir con la política peronista sin Perón. Lonardi no quería instrumentar cambios radicales, ¿sí? Entonces, por eso, su acción política va a llevar a que sea rápidamente quitado del poder y se lleve al mismo a un general como fue Aramburu, tal vez el general más antiperonista que podía existir, que dentro de su acción política la mirada era desperonizar a la sociedad, ¿sí? Sobre todo que la sociedad se olvidara de las figuras de Perón, de Eva Perón, de reformar la llamada Constitución de 1949, que también recibe el nombre de Constitución Peronista, de llevar adelante la intervención de los sistemas educativos y de las universidades, intervenir a la CGT y obviamente tratar de disolver y de prohibir al Partido Peronista. Toda esta serie de medidas que va a tomar Aramburu en contra del peronismo va a llevar a que dentro de los sectores peronistas se conforme la llamada resistencia peronista, que en una primera instancia comienza muy desorganizada y luego se va organizando con el tiempo. Algunos sectores se van a poner en contra de Aramburu, porque en este tiempo Aramburu va a sancionar la llamada ley marcial. ¿Sí? La ley marcial, chicos, es una represión sin enjuiciamiento. La ley marcial había sido aplicada, por ejemplo, en el anterior gobierno de facto, hablo del gobierno del año 43, ¿sí? Del famoso golpe del GO, que muchos seguramente lo han sentido y que nosotros vimos en clases pasadas. Bueno, la ley marcial se aplicó en el marco del famoso terremoto que asoló a la provincia de San Juan en el año 44. A aquellas personas que veían haciendo actos tremendos, como robarle, por ejemplo, no sé, anillos, alhajas o cualquier otro bien a los muertos o a aquellas personas que habían perdido la vida en el terremoto, directamente, sin juicio previo, se los fusilaban. Esa es la aplicación de la ley marcial, ¿sí? Represión sin enjuiciamiento.
También se va a prohibir en este tiempo el hecho de cantar la marcha peronista, nombrar a Perón o a Eva Perón. Y los diarios que se comienzan o comienzan ya en este periodo a referirse a Perón con la palabra de ex dictador. ¿Sí? Este apoyo que va a tener Aramburu en un comienzo se va a empezar a desdibujar, por decirlo de esta manera, en el tiempo. Y esto va a producir que este grupo de militares busque una salida más de carácter institucional a partir del llamado a elecciones. Es así, el 1 de mayo del 58, ¿sí? este, eh, se producen elecciones y la fórmula que gana es la fórmula que integraba Frondizi. Recuerdo a todos que la fórmula que integra Frondizi es la UCRI, Unión Cívica Radical del Intransigente, una fórmula que se desprende del radicalismo original. Para que no se pierdan, el radicalismo en este momento es como que se divide en dos facciones. La UCRI, que es la que llega al poder, y después la Unión Cívica Radical del Pueblo, que es la que integra Balbín, que en esta instancia no llega. Vamos a ver que en este tiempo hay una votación por la reforma constitucional. Todavía sigue siendo muy fuerte el voto peronista, un voto que está excluido de participar de las elecciones. Frondizi sabe que para ganar esas elecciones del 58 necesita imperiosamente contar con el voto de los peronistas para poder ganar. ¿Por qué? Porque la intención de voto o sea, tendiente a favorecer a Frondizi o a Balbín, estaban prácticamente empatados. Entonces Frondizi tenía que buscar como algún desempate técnico, por eso busca llevar adelante un acuerdo con Perón para ganar esas elecciones. A cambio, si Perón lo apoyaba desde el exilio, diciéndole a sus votantes que lo apoyaran a Frondizi en estas elecciones, Frondizi se comprometía a levantarle la proscripción al peronismo, algo que Frondizi luego no va a cumplir, no va a llevar adelante. El gobierno que desarrolla Frondizi es un gobierno, podemos definirlo, muy conflictivo. En economía implementa el desarrollo de un plan económico muy interesante que intenta de alguna manera transformar a la Argentina, y este plan es el modelo desarrollista, ¿sí? Que es un poco el paradigma que le da el nombre a la unidad. Ya voy a entrar de lleno en el modelo desarrollista, pero antes me gustaría enfocarme más hacia la cuestión política. Le viene no de su partido, sino del peronismo. Empieza a tener un conflicto más adelante con el peronismo, porque obviamente Frondizi no da cumplimiento a muchos de los acuerdos que había establecido con Perón, y también empieza a tener un conflicto con las Fuerzas Armadas. Tal vez dentro de esta creciente conflictividad lo más importante sea lo relativo a la ley de enseñanza universitaria, que habilita a las universidades privadas a su creación. Hasta ese momento vale aclarar que buena parte de las universidades nacionales, que no eran muchas, eran las únicas habilitadas para dar determinadas titulaciones. O sea, la única que ofrecía un título universitario legal en toda la Argentina eran las universidades nacionales. No había universidades privadas, ¿sí? Bueno, a partir de este momento empiezan a crearse, y se les da la posibilidad de emitir títulos habilitantes, sin necesidad de revalidación, porque también había ocurrido eso. Se habían creado casas de altos estudios privadas, pero otorgaban un título que luego la persona que lo había recibido tenía que revalidarlo en alguna casa de altos estudios nacional, ¿sí? Bueno, el tema de las universidades, sobre todo el sector católico, va a tener una fuerte oposición por parte de las universidades públicas, porque obviamente los que conducen las universidades públicas promueven la educación laica y no confesional. Muchas de las universidades que se van a crear van a estar fuertemente influenciadas por la Iglesia Católica. Un ejemplo de esto es la Universidad Católica, ¿sí? La Universidad Católica Argentina. Ya
en materia educativa, la cuestión de la educación privada estaba dada a partir de los colegios secundarios, pero en la universidad todavía no. Entonces, en ese tiempo se va a mandar una ley al Congreso, hay un gran debate, hay marchas, mucha conflictividad, y sobre todo en ese tiempo podemos ver un eslogan, educación laica versus educación libre. La ley se sanciona, pero no se reglamenta. ¿Sí? Eso quiero dejar claro. Se va a sancionar la ley, pero no se reglamentó. Eso se haría mucho más adelante. Frondizi en este tiempo también busca amigarse con el sector sindical, sobre todo a partir de generar una suba de salarios bastante interesante. Tiene una fuerte oposición, ¿sí? Porque, a ver, no cumple con los pactos que había acordado con Perón. Por ejemplo, uno de los pactos era levantar la proscripción del peronismo. En este marco, ¿sí? De creciente conflictividad, Frondizi lleva adelante el llamado Plan Conintes. Conintes quiere decir conmoción interna del Estado, que le daba la posibilidad a las Fuerzas Armadas de ser las encargadas de mantener el orden social y de reprimir a aquellos sectores que se opusieran al gobierno, sobre todo ejercer una fuerte represión en aquellas personas que hacían una huelga para exigirle al gobierno cambios o virajes en materia económica, por ejemplo. Por eso podemos decir que este tiempo o este gobierno, sí, sobre todo de Frondizi, es semidemocrático, porque permanentemente está apareciendo la intervención de las Fuerzas Armadas, o sea, no hay una democracia plena. La hecatombe o la caída de Frondizi tiene que ver fundamentalmente con una reunión secreta que va a mantener con el Che Guevara. El Che Guevara secretamente va a llegar a la Argentina, o sea, se va a disfrazar, no va a ser reconocido y bueno, mantiene una reunión secreta con Frondizi. De esto se enteran las Fuerzas Armadas y bueno, y esto lleva a que lo saquen del poder, ¿sí? Permite el surgimiento también de lo que se va a conocer más adelante como el neoperonismo, el peronismo sin la figura de Perón. Van a surgir nuevos partidos que son peronistas, pero que se llaman de una manera diferente. Se van a presentar a las elecciones y las Fuerzas Armadas en este marco llevan adelante un golpe de Estado. Frondizi busca llevar adelante una negociación, pero obviamente no lo logra y tiene que salir del poder. De ahí más va a venir la segunda presidencia, que es la presidencia de Arturo Illia, ¿sí? Del 12 de octubre del 63 al 28 de junio del 66. Interinamente, antes de la llegada de Illia, vamos a tener una presidencia, podemos decir, de traspaso, ¿sí? Del poder, que va a ser la presidencia que ejerce el señor José María Guido, que en ese momento era presidente de la Corte de Justicia. Al irse Frondizi por las presiones del gobierno militar, asume Guido, que era el presidente de la Corte de Justicia, y que va a negociar con los distintos sectores, podemos decir, el llamado a las próximas elecciones. Obviamente, acá recuerdo, el peronismo continúa durante todo el periodo proscripto. Bueno, y en estas nuevas elecciones que se van a llevar adelante va a ganar la otra rama del radicalismo, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que tenía como candidato al doctor Arturo Illia. Illia va a tener una presidencia de octubre del 63 a junio del 66, aproximadamente unos 3 años, ¿sí? Illia no negocia con Perón y gana las elecciones con un nivel, podemos decir, de legitimación bajísimo. Solamente obtiene el 25% de los votos. Tal vez esta llegada al poder con tal bajo nivel de legitimación, estamos hablando que solamente obtuvo de la población total un 25% de los votos, o sea, llegó con nada. Se replica en la historia argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Néstor Kirchner compitió con Carlos Saúl Menem. Bueno, Néstor Kirchner logra imponerse porque Menem se va solamente con el 25% de los votos, ¿sí? Para que ustedes tengan una dimensión de lo que yo les estoy hablando,
Ilía entra al poder con el 25% de los votos, el 25% de aquellos que lo apoyan, y el 20% era un voto peronista que no votó, o votó en blanco, ¿sí? Ilía tiene en este momento, cuando llega al poder, una oposición del peronismo, de la UCRI, ¿sí? La otra sección o la otra división del radicalismo, de otros partidos, y de las Fuerzas Armadas en cierta instancia, ¿sí? Podemos decir que emprende Ilía una política acertada en materia económica, y si algo caracteriza a este hombre en lo político es su gran honestidad. Gobierna a través de las instituciones. Si ustedes me apurarían hoy y me dijeran, bueno, ¿podría, profesor, darnos una mirada acerca de tal vez el mejor presidente argentino en el marco de este tiempo que estamos transitando, por lo menos hasta la década del 80, y me animaría a decir hasta la actualidad? Lo tienen ahí, al doctor Arturo Illia, uno de los hombres más honestos, político de raza, un hombre que entró con lo opuesto y salió más pobre, a un hombre que no hay que recriminarle enriquecimiento ilícito o grandes negociados, un hombre verdaderamente que lo caracterizó como decía, la honestidad y el compromiso, un respetuoso de la democracia, un respetuoso de la libertad de expresión, de la autoridad, un hombre sumamente austero. Y me hace acordar a este presidente de Uruguay, que hoy se ha ido, ¿sí?, de la presidencia. Bueno, yo veo en este presidente, nunca me puedo acordar el nombre, una comparación con Ilía, de un hombre sumamente austero en cuanto a los gastos estatales y a los gastos personales. Por eso les digo, este hombre militaba a partir de la honestidad. Tal vez una de las mejores políticos que hemos tenido en el ejercicio del Ejecutivo, me animaría a decir, durante toda la historia del siglo XX. ¿Sí? En su política exterior. ¿A Mujica hace referencia? A Mujica, gracias, se me había ido de la gracia, no sé qué me habló del otro lado, pero sí, Juan. Mujica, hay una comparación entre Illia y Mujica que es indudable, ¿sí? Ojalá, chicos, ojalá, yo no soy radical, no soy peronista, no tengo un partido político definido, pero ojalá volviéramos a tener en la Argentina un hombre como Illia. Creo que los destinos de la nación irían por otro lado. A tal punto, miren, me salgo un poquito de la lógica que venía estructurando en mi alocución, pero durante la presidencia de Illia, la Argentina logró el mayor nivel educativo de su historia, ¿sí? La formación de los profesionales en las diferentes áreas, en las universidades nacionales, eran de excelencia. Contamos con una formación de excelencia. A ver, un egresado de alguna universidad argentina, pongo la UBA como ejemplo, no tenía nada que envidiarle a un egresado de las mejores universidades del mundo. O sea, un egresado de la UBA en ese momento se comparaba a un egresado, no sé, de Harvard, a un egresado de Yale, a un egresado, no sé, de la universidad más importante que ustedes tengan en la mente en este momento. ¿Por qué? Y porque se apostó la educación. El presupuesto que se destinaba a educación obviamente era sumamente importante, y eso hizo que el cuerpo educativo fuera de excelencia. Argentina tenía una educación de excelencia, y no solamente me estoy orientando al ámbito universitario, sino de la educación en general, del sistema secundario, del sistema primario. Un tiempo que para la educación fue brillante, a tal punto que los grandes premios Nobel que vamos a obtener, o que tiene la Argentina, es gente que se formó en la universidad en este tiempo, ¿sí? Por otro lado, en la cuestión Malvinas buscaba la incorporación de la Argentina a la ONU, ¿sí?, a la Organización de Naciones Unidas. Buscaba aprobar una ley de salario mínimo vital y móvil, que obviamente no se aprueba y que iba a ser financiada desde el Estado. Hay una, él lleva adelante la posibilidad de que se desarrolle, se apruebe una ley de asociaciones sindicales. Obviamente acá va a contar con el apoyo de sindicatos organizados de manera vertical, centralizada, que están vinculados muchas veces con el peronismo. Illia propone una representación de las minorías y no una descentralización como se había dado hasta ese tiempo.
Por lo tanto, los sindicatos, en sus mayorías peronistas, se oponen a esta idea de organizar los sindicatos de manera vertical e inician una fuerte campaña junto a los empresarios de desprestigio de Ilía. Ilía no va a favorecer, por ejemplo, la entrada de capital extranjero, ¿sí?, a nuestro territorio. Por lo tanto, los grandes empresarios del capital internacional también se van a oponer a él. Todo este marco que yo les estoy haciendo de situación nos va a permitir entender que se va a iniciar contra Ilía una política o una campaña de desprestigio. ¿Sí? Se lo va a vincular Ilía o se lo va a caricaturizar, por llamarlo de esta forma, con una tortuga, ¿sí? Alguien que no está a la altura de las circunstancias. Se lo cataloga que es un hombre muy mayor, que ya no está en condiciones de gobernar la Argentina. Y esta política en contra del doctor Ilía, vuelvo a repetir, para mí uno de los mejores presidentes que tuvo nuestro país, se le va a iniciar el periodismo en la figura de un personaje que seguramente muchos de ustedes pueden haber sentido, pueden haber leído, visto en algún programa televisivo, ¿sí? El señor Mariano Grondona. Mariano Grondona fue uno de los grandes responsables a partir del periodismo de que el doctor Ilía cayera a partir de este trabajo de desprestigio por medio de la prensa. A tal punto que la misma CGT va a llevar adelante, por ejemplo, el llamado Operativo Tortuga. Ustedes se van a reír, pero fue un operativo en donde se llevan a la Plaza de Mayo cientos de tortugas y se las sueltan en Plaza de Mayo para evidenciar la lentitud del presidente. Por ahí en las imágenes ustedes lo ven un hombre mayor, pero en realidad no era un hombre tan grande. O sea, cuando él entra a la presidencia habrá tenido unos 63, 64 años. Demostraba más, ¿sí? La figura demostraba más, pero en realidad no era un hombre tan viejo. ¿Sí? Era un hombre de unos 60 años, pero bueno, no sé, hay personas que a veces demuestran menos, demuestran más. En el caso de Ilía demostraba un poco más de edad. Todo esto llevó al golpe de Estado de 1966, que es conocido con el nombre de la Revolución Argentina. ¿Sí? Vamos al aspecto más interesante, que es la economía, que va del 55 al 66. Uno de los aspectos para destacar es el famoso informe Presbich, ¿sí?, que se va a llevar adelante en el marco de la Revolución Libertadora. Para que no se pierdan, estamos en el año 55 con el informe Presbich, ¿sí?, a partir de la caída de Juan Perón. La explicación se basa fundamentalmente en que no se desarrolla una política económica planificada, ¿sí? Durante el peronismo esa planificación económica no se llevó adelante y bueno, esto llevó a determinadas situaciones complejas. Lo que Presbit marca es la posibilidad de ciertas soluciones. ¿Sí? Las soluciones tienen que ver fundamentalmente con la devaluación de la moneda, por ejemplo, el congelamiento de los salarios, la reducción del gasto público y las privatizaciones como solución inmediata. Y a largo plazo, el desarrollo de las industrias básicas, las industrias energéticas y la racionalización del papel del Estado. Estos serían las soluciones inmediatas. En este marco de Presbit, es un economista argentino haciendo una breve biografía de este hombre, que era secretario de la CEPAL. ¿Sí? La CEPAL era una comisión de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas de Asistencia Económica para Latinoamérica y el Caribe. Presbit es un economista argentino que hace un análisis de la situación económica del país después del peronismo, o sea, a partir ya del año 55 en adelante. Y va a identificar, como él dice, errores del peronismo. Que, por ejemplo, el peronismo desalentaba la producción primaria, dado que la producción agroexportadora la vendía el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio, y luego llevaba su capital en la industria. Por lo tanto, el sector agroexportador se veía desalentado. No había exportación importante para generar divisas, otra cosa que decía. No se fomentó las industrias de base, la maquinaria e industrias energéticas. Todos los insumos en el tiempo del peronismo lo debíamos importar.
las divisas de esta manera se iban del país. O sea, nosotros, si queríamos hacer funcionar una maquinaria o lo que fuera en una industria, si no fabricábamos los componentes de esa maquinaria, sino que era una industrialización dependiente. Dependíamos de determinados insumos o productos que nos llegaban del exterior. Ahora esos insumos y esos productos se pagaban a precio de dólar. Entonces es como que las divisas se terminaban yendo del país. Entonces esto generó un fuerte déficit fiscal por parte del Estado. Y se va a agrandar sobre todo el gasto público, va a haber un gasto público excesivo debido a la política que Juan Perón va a llevar en sus primeros gobiernos, que está enfocada en lo que nosotros hemos hablado acerca del Estado keynesiano o el Estado benefactor. Resoluciones inmediatas. Bueno, Pressley dice, hay que implementar una serie de políticas ortodoxas, políticas más vinculadas al liberalismo clásico que nosotros también hemos trabajado, ¿sí? Estas políticas tienen que ver, por ejemplo, con devaluar la moneda, congelar los salarios, reducir el gasto público y las empresas estatales que generaban enormes gastos al Estado. Él decía que había o existía una necesidad para privatizarlas. Entonces ya desde ahí empieza a partir una idea de racionalización del Estado. De esta forma, según Presby, se lograría a futuro estabilizar la economía y evitar el flujo de divisas, o sea que muchas divisas se fueran del país. Dentro de las soluciones a largo plazo, bueno, él decía, se hace necesario desarrollar las industrias básicas, las industrias energéticas, controlar el gasto público, obviamente, para tratar de no tener un Estado, podríamos decir, deficitario, ¿sí? En líneas generales. Estas políticas de Presby, este informe, finalmente no se implementaron. Lo único que se implementó fue esta mirada más ortodoxa en el ámbito económico. En relación a Frondizi y el desarrollismo, ¿sí? Y yo les decía que ahí lo iba a explicar, es una política concebida a largo plazo, es un programa político y económico más pensado y más planificado. Hay muchas cosas que tienen que ver con el informe Presby, ¿sí? En el desarrollismo no solamente participa Frondizi, sino Rogerio Frigerio. La idea básicamente sobre la cual se sustenta el desarrollismo es, vale la redundancia, el desarrollo económico propio de los países de Latinoamérica en general. Esta idea desarrollista tiene que ver con la CEPAL, ¿sí? Sobre todo lo que yo les comentaba en un comienzo, la promoción de los Estados Unidos, de lograr que Latinoamérica entre como en un tiempo de bienestar y de desarrollo. El fin, obviamente, es muy claro, evitar que el comunismo que ya estaba en Cuba se dirigiera hacia Latinoamérica, o se lograra inmiscuir en el territorio latinoamericano. De esta manera va a promover el crecimiento económico de países como por ejemplo la Argentina, a partir de la industrialización de lo que es la industria pesada, ¿sí? De las industrias de base, de las industrias energéticas, que iban a lograr, según él, transformar al país. Pero bueno, este modelo necesita obviamente de fuertes inversiones extranjeras. Siguiendo con esto, el proyecto desarrollista de Frondizi y de Frigerio. La explicación es bastante detallada, son bastante detalladas ahí las medidas que yo les marco a la hora de estudiarlas, ¿sí? Yo acá no voy a hacer un desarrollo, como les podría decir, profundo de las mismas. Yo les voy a dejar, lo tienen ya subido en la plataforma, el Power que estoy proyectando para que ustedes la analicen. Pero les recomiendo a todos que traten de ver el apunte o el texto de Belline y Corol. Belline y Corol analiza detalladamente, ¿sí?, el proyecto desarrollista, en tanto si eran políticas de carácter ortodoxa o heterodoxa, ¿sí? Ahí hay muchas de estas políticas. Yo, a ver, en el diagnóstico, el estrangulamiento externo, la carencia de infraestructura, la escasa integración vertical, la insuficiencia del ahorro nacional, la propuesta, impulsar la industria pesada, modernizar el sector agropecuario, infraestructura en rutas y caminos, la integración del territorio, el llamado al capital extranjero, reducir el gasto público, algo que ahí no está, pero les menciono,
el problema energético. El tema de desarrollar la industria, no solamente, a ver, la industria depende de grandes volúmenes de capital, sino de la posibilidad de contar con la energía y la producción de energía. Van a ver que durante este tiempo es cuando se desarrollan grandes obras hidroeléctricas en el país. Una de ellas es el Chocón, en Neuquén, y la producción de energía hidroeléctrica, bien digo, para el autoabastecimiento, más allá también de la explotación petrolera, que fue muy significativa en este tiempo, y que fíjense qué cuestión curiosa, fue dada a empresas norteamericanas. El mismo Frondizi había criticado ampliamente las concesiones, los contratos petroleros que Perón había firmado con empresas norteamericanas, y él, cuando llega al poder, hace exactamente lo mismo, y concede la explotación de los recursos petroleros a empresas norteamericanas. Bueno, son algunas cuestiones que tiene nuestra política. Algunas medidas, el Estado se va a desentender del gasto público, en relación al capital extranjero, es tal vez el punto más criticado, que es la ley de erradicación del capital extranjero, que es tal vez el punto más débil que tiene el desarrollismo. Por esta ley, el capital extranjero podía invertir en la Argentina y se le permitía una remisión ilimitada de utilidades. O sea, que todo lo que el capital extranjero, a partir de su inversión, generara, toda esa ganancia no se quedaba en el país, sino que la podía sacar fuera de la Argentina y llevarla a determinados lugares sin pagar ningún tipo de impuesto. Las ganancias que producían esas empresas, en vez de pagar impuestos, las podían sacar del país, lo hacían directamente. Entonces, esto va a ser también un punto muy importante a tener en cuenta, porque ahí se da una gran fuga de capitales. Es un punto conflictivo esto. Por eso se va a armar como un departamento futuro de inversión extranjera. Se hacía también el campo de juego a las inversiones extranjeras. Eran inversiones extranjeras que iban a ser direccionadas tal vez por el Estado, ¿sí? También ahí había una cuestión de vínculo. A ver, la idea base es la inversión en la industria pesada, ¿sí? A partir de la ley de promoción industrial. Hay grandes intereses por desarrollar o por promover la industria en sectores específicos, ¿sí? Por ejemplo, el sector del acero, el sector del petróleo. Por eso les recomiendo leerlo a Bellini Corol. Por ejemplo, en la batalla del acero, el papel que va a jugar Somisa. Somisa es el lugar donde se produce acero, y va a cuadruplicar durante este tiempo la producción. La batalla del petróleo, la importación, por ejemplo, de petróleo representaba un 20%, ¿sí? de lo que se producía en materia energética en la Argentina, y el 25% de las compras externas totales. Se excluyó que la línea directiva de YPF participe de los contratos. Se hacían contratos, por ejemplo, sin licitación pública, sin ni aprobación parlamentaria, o sea que eran contratos que directamente se acordaban con el gobierno, lo cual también se prestaba a grandes negociados. Se pretendía en este marco como el autoabastecimiento en la cuestión del petróleo. Este autoabastecimiento se va a lograr, pero esa apertura al capital extranjero va a ser la que va a generar mayores problemas. Las críticas van a estar dadas a partir de la cuestión de lo que son las utilidades. Las utilidades tienen que ver qué nos va a quedar a nosotros de conceder la explotación petrolera a empresas extranjeras. Si lo que se genera se va del país, se fuga del país, ¿qué le queda a la Argentina? Solamente, bueno, poder autoabastecer a su población de combustible, ¿sí? Bueno, eso era algo que fue muy criticado. Por otro lado, dentro de la política monetaria se va a llevar adelante una mayor emisión monetaria. Obviamente esto tiene que ver con una mirada económica más heterodoxa. El fin era reactivar la economía, pero obviamente ustedes saben que si yo emito dinero, emito plata, ¿sí? Papel para que circule, ¿qué es lo que aumenta? Lógicamente aumenta la inflación. Hay un plan de estabilización y desarrollo, ¿sí? Que se va a establecer en 1958.
consiste en un nuevo empréstito con el Fondo Monetario Internacional. Ya a partir de este tiempo generamos deuda externa, ¿sí? Porque llevamos adelante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que nos preste plata. Este fondo nos va a dar 254 millones de dólares a cambio de que la Argentina cumpliera un programa económico con políticas ortodoxas. ¿Qué es lo que es una política ortodoxa, chicos? Congelar salarios, no congelar los precios, permitir que aumenten, por ejemplo, los impuestos, devaluar la moneda y sacar trabas del mercado cambiario. Estas son algunas de las cuestiones que implementa la política, podemos decir, heterodoxa de Frondizi durante este tiempo. Los resultados. Hay una profundización, podemos decir, de lo visto, va a caer la actividad, ¿sí? Hay una caída del salario real, se cae el consumo, caída de la actividad, hay un ciclo generalizado de huelga. O sea, ustedes ya están viendo que la situación social es fuertemente, o sea, se vuelve una cuestión muy conflictiva en el marco de la Argentina de Frondizi. En 1959 llega al Ministerio de Economía un señor que va a estar presente en la historia argentina, no solamente en gobiernos democráticos, sino en dictaduras militares, como el señor Alzogaray, uno de los economistas, podemos decir, más controversiales que tuvo la política argentina de la década del 60 y del 70. Hay una vieja frase de Alzogaray que a mí siempre me la repetía mi padre, que decía, hay que pasar el invierno, como diciendo, bueno, si pasamos el mes de agosto, si pasamos el invierno, vivimos otro año más, en relación a la situación y al contexto económico que vivía Argentina en ese momento. Bueno, hay un cambio de ministro, como les decía, en el 59 entra Alzogaray. Esta situación de crisis económica no iba a generar un cambio en la política estatal, sino que se iba a mantener dentro de esta lógica de política ortodoxa en la economía para poder de alguna manera superar la crisis. Se profundiza la política exterior marcada por el Fondo Monetario Internacional en ese momento. Ahí ustedes están viendo con el ministro Alzogaray alguna de las medidas que va a llevar adelante este ministro. Por ejemplo, la creación del Consejo Federal de Inversiones, que la idea era reducir el déficit de las empresas de servicios públicos que se endeudaron en el mercado internacional, retraso de los pagos de los empleados públicos, racionalización del Estado Nacional, despido, liquidación de empresas estatales, privatización, transferencia de las provincias de los servicios, fundamentalmente los servicios vinculados a la salud. ¿Sí? Es una política más que todo de carácter fiscal que se le suma a la del gasto público. Esta política que desarrolla el ministro Alzogaray en el año 1959 es lo que se llama la racionalización del Estado. ¿Sí? El fin es que el Estado Nacional pueda reducir el gasto público. Los resultados del desarrollismo, ¿sí? De la política de desarrollo, es muy limitada, por ejemplo, la reactivación del agro, caen las industrias de base, producto fundamentalmente de la inversión extranjera, o sea, hay muy poca inversión extranjera, hay problemas con relación a la remisión de utilidades. Y ustedes fíjense ahí, caída de los salarios, aumento del Producto Bruto Interno, pero no los empleos. Si bien se desarrollan caminos y autopistas, hay cierto crecimiento industrial, sobre todo de un sector, que es el sector del cemento. El déficit fiscal se va a reducir, hay producción agropecuaria, pero que no tiene una gran recuperación. Hay un fuerte crecimiento de las industrias de base y un aumento de la remisión de las utilidades de las empresas extranjeras. Hay un flujo permanente de divisas al exterior, hay fuga de capitales y esto genera que la Argentina necesite pedir préstamos, endeudarse. Por eso hablo de un endeudamiento externo. En conclusión, hay un flujo de divisas permanentemente hacia el exterior, las divisas no generan crecimiento en el país, crece el endeudamiento externo por los préstamos al Fondo Monetario Internacional. En 1962
Obviamente vemos la salida de Frondizi y la llegada temporalmente por 7 meses del presidente Guido, que era el presidente de la Cámara, ¿sí? Bueno, la prioridad no fue lo económico, estaba buscando fundamentalmente lograr una salida institucional, o sea que se llamara elección. El ministro en esta época sigue siendo Alzogaray, ¿sí? Dentro de las medidas, bueno, hay una breve recuperación económica, se implementan políticas heterodoxas, la política monetaria expansiva y de evaluaciones periódicas, se mejoran las exportaciones, se desalienta el ingreso de capitales, el problema de la deuda externa logra una disminución, oposición a las grandes corporaciones, la ley de medicamentos, anula los contratos petroleros de Frondizi, todo esto se hace, perdón, en el marco ya del gobierno de don Arturo Illia. Acá, en esta serie de medidas, ¿sí? En esta serie de medidas ya empieza a tener, yo diría, importancia uno de los economistas, que es el ministro Eugenio Blanco, ministro de Economía de Illia, en donde hay una combinación de políticas heterodoxas con políticas ortodoxas. En este tiempo, por ejemplo, no hay emisión monetaria, una emisión monetaria, perdón, explosiva que busque generar demanda. Se complementa esto, ¿sí? A ver, también nos beneficia en cierta manera las políticas de Eugenio Blanco con el tema de que, no sé, aumenta a nivel internacional el precio de los cereales, ¿sí? Entonces esto hace que la Argentina pueda llegar a recaudar más dinero. Eh, no sé, se equilibra la balanza de pagos, se revé en el tema de los contratos petroleros, hay una política más de carácter nacionalista y se reactiva la economía, se mejora los niveles de exportación. O sea, como les digo, a nivel económico, durante la presidencia de Ilías, realmente la situación era muy buena, ¿sí? Era muy buena y las medidas que va a tomar este ministro, Eugenio Blanco, van a ser medidas acertadas. Pero como les decía, la presidencia de Ilías termina mal, termina con un golpe de Estado que es conocido en la historia como la Revolución Argentina. Sobre todo porque muchas de estas medidas que Ilía toma en materia política y en materia económica no le convenían a ciertos sectores empresariales o a ciertos grupos de poder en la Argentina. Entonces empieza esa campaña de desprestigio que yo les había comentado, de desprestigio político. Tengan presente que Ilía había llegado al poder con un nivel de legitimidad sumamente bajo, un 25%, y todo esto colabora en su caída. En el ámbito de la sociedad, podemos decir que hay ciertas líneas de evolución del sindicalismo, de resistencia y protesta, porque gran parte de los sindicatos continúan siendo peronistas. Como les decía, en un primer momento estos sindicatos peronistas van a estar sumamente desorganizados y luego se van a ir ordenando con el paso del tiempo. Va a haber por parte de estos sindicatos una fuerte resistencia a los diferentes gobiernos que hemos estado hablando, ¿sí? Con la Revolución Libertadora estos sindicatos van a llevar adelante con la política de desperonización que va a llevar adelante la Revolución Libertadora, bueno, los sindicatos van a llevar adelante una resistencia desorganizada. Ya en el tiempo de Frondizi, se van a resistir a su política porque Frondizi no cumple con los acuerdos que había firmado con Perón, no le levanta la prescripción al peronismo. Los sindicatos se oponen a la política que lleva adelante Frondizi, sobre todo esa política represiva a partir de la aplicación del plan CONINTE, Conmoción Interna del Estado, en donde le daba la posibilidad de ejercer una fuerte represión a las Fuerzas Armadas. Y con Ilía, el factor de poder y la columna vertebral del peronismo, Ilía intenta una ley de asociaciones profesionales que descentralizaba su organización y generó esto toda una fuerte oposición. Los sindicatos se van a oponer a todos estos gobiernos de una manera muy efectiva. En este tiempo también se van a dar cambios dentro de la Central General del Trabajo. En el 55 hay intervención por parte de la Revolución Libertadora. En el 57 se genera un Congreso normalizador con 62 organizaciones peronistas que surgen a partir de 32 gremios democráticos, ¿sí?
no peronistas. Las 62 organizaciones tienen como líder a Augusto Bandor. Lo que se quiere lograr en ese momento es un peronismo sin Perón, o lo que se llamó también neoperonismo. Es un peronismo muy colaboracionista con los gobiernos dictatoriales o semidemocráticos de ese momento. Hay un juego político interno para independizarse de Perón. En el 65 Ilía permite la presentación de una lista peronista leal a Perón, pero obviamente que maneja Bandor. Bueno, en Mendoza, Bandor pierde, y esta derrota política de la línea que dirigía Bandor lo lleva directamente que desaparezca del escenario político, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito más ya. Signos del cambio social de la época. Bueno, la juventud va a ocupar, se va a convertir en un actor político sumamente importante en este tiempo, ¿sí? Perón desde el exilio va a promover, se puede decir, las ramas más vinculadas a la izquierda del partido, para tratar, en cierta manera, de retornar al poder, hacia el país. Hablamos en ese tiempo ya de una izquierda y de una derecha. Yo acá les recomiendo, chicos, que lean el texto de Novaro, ¿sí? Que hace un relato general de la época. Por favor, léanlo, porque ahí ustedes van a entender mucho de los procesos políticos que se van a dar. En la juventud, yo podría remarcar la figura del militante, el contexto internacional de la Revolución Cubana, el cuestionamiento de los roles dentro de la familia, la mujer insertada, por ejemplo, en el ámbito político, el protagonismo económico y el cuestionamiento del rol tradicional, ¿sí? En lo internacional, no sé, podemos hablar del movimiento hippie, del movimiento feminista, que sin lugar a dudas influye en la configuración social argentina de la época. Y hay una crisis de convivencia social que se va a traducir, yo diría, en fuertes, fuertes oposiciones sobre todo al sector empresarial. Acá ya comienza un tiempo de secuestros, de ataques hacia el sector, protagonizado por estas líneas más duras que habían surgido en este tiempo. Como síntesis, podría decir, el periodo se caracteriza por ser una democracia débil, no surgen nuevas fuerzas políticas importantes, en la economía ciclos de expansión y recesión, cambios bruscos de la política económica, fuerte endeudamiento externo. En la sociedad, sindicalismo cobra un papel sumamente importante, ya lo hemos visto con la figura de Bandor. Hay un intento de un peronismo sin Perón, que también recibe el nombre de neoperonismo, y Perón sigue definiendo su rumbo desde el exilio. Un exilio que le durará prácticamente hasta el año 1973, que él regresará a la Argentina para hacer el ejercicio ya de su tercer gobierno. Bueno, en líneas generales, hasta acá hemos llegado. Muchas gracias por haber permanecido en clase, a los dos que han continuado mi exposición. Esta clase queda grabada, ¿sí? Seguramente les va a servir de base para el posterior trabajo práctico que yo les voy a solicitar seguramente en el marco, no digo de la semana próxima, pero sí de la siguiente. Así que, bueno, no me resta más que decir, estamos parados ya casi en las postrimerías de la década del 70, en el marco de lo que se conoció con el nombre de Revolución Argentina, así que vamos a intentar ya en el marco de estas 2 o 3 clases que nos quedan, avanzar por lo menos hasta la década del 80 en nuestro país y enfocarnos un poquito en el contexto de nuestra historia reciente. Bueno, chicos, les dejo un saludo grande a todos, que tengan un excelente fin de semana largo y nos estamos encontrando, si Dios quiere, la semana próxima. Un saludo inmenso a todos. Chao, chao, nos vemos.